propio que tenés o de un hosting contratado? Las dos cosas. Uh-huh. El hosting nos lo dan gratis, así que está ahí y está en una compu, servidor propio también. Uh-huh. ¿Dónde lo tenés? ¿En qué lo tenés desarrollado eso? Levantaba la página Sí. en un Apache. No, pero ¿en qué lo has desarrollado? ¿Con HTML, HTML5, con PHP, con ASP, con Java, con qué? Solamente una página de PHP bonita para mostrar unos precios y unas cuestiones más y listo. Uh-huh. Ok. Bien. Algo simple para que se vea nada más. No, Está bien. no tiene nada más. ¿Y acceso a base de datos tiene? No. Uh-huh. Bien. ¿Y los precios cómo los tenés publicados? ¿Dónde los sacás los precios? ¿O están fijos, digamos, No, en la página? son tres precios y como no cambian, están puestos manual y cuando haga falta se irán a cambiar, pero están cargados en el HTML. Bien. Me imagino que esos precios no deben ser de un producto, sino deben ser de un servicio que prestan, ¿o no? Claro. Claro. Generalmente los, los servicios, los valores, los precios de los servicios son los que menos cambian. Si fuesen productos físicos, digamos, y sobre todo esos productos tienen alguna materia prima. Ajá, exacto. Claro, aparte son precios son dólares y chao, quedan en dólares y listo. Claro, tal cual. Está bien. Está bien, muy bien. Bueno, Cristian, ¿vos pudiste hacer esa paginita que habíamos planteado el otro día o no? No, profe, solo estuve jugueteando un rato, viendo No, y refrescando muchos años. refrescando un poco de memoria, bien. Bueno, Bien, muchísimo. Gastón Dona, ¿estás por ahí? ¿Pudiste hacer algo en alguna página? Profe, ¿cómo va? ¿Cómo No, estás? la verdad que no, desde que ha arrancado este semestre todavía no le agarro el hilo porque he estado muy ocupado con el trabajo, así que no he visto Uh-huh. nada. Bueno, Agustina, ¿vos cómo te ha ido? ¿Intentaste hacer algo de HTML o no? De lo que vimos la última clase. ¿Estará por ahí Agustina o no? Creo que le he escuchado la voz 2 o 3 veces nada más, Agustina, si no me equivoco. Javier, ¿estás por ahí? Bueno, Agustina, perfecto. Bueno, alguien que haya hecho, digamos, la página esa que habíamos planteado, que tenga alguna duda, que quiera hacerme alguna pregunta antes de arrancar o antes de continuar, digamos, con el siguiente tema? ¿Quieren que veamos algo en particular o no? ¿Quieren si quieren que veamos algún repaso, alguna estructura de lo que es HTML, o si encararon algo, digamos, y tienen alguna duda que quieren que veamos, lo vemos ahora? Si no, arrancamos con el siguiente tema. Vamos a esperar un par de minutos más y así se suman los otros chicos. A mí me queda colgado más que todo lo que es el CSS, o sea, esa parte casi que no la he tocado. Claro, bien. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, digamos, en realidad, ¿no? Seguramente vos debés de tener algo de CSS armado y debés estar mucho más avanzado que el resto de los chicos. Entonces, para no avanzar, digamos, mucho o para no arrancar muy adelantado, digamos, en el tema, me gustaría, en cuanto a tu propuesta, digamos, me gustaría esperar un poquito más, ¿no? Es decir, la clase que viene ya con vos podríamos, digamos, empezar a interactuar con el resto del grupo, ¿me entendés? Métale tranquilo. Porque si no, los chicos, si mostramos, digamos, lo que vos has hecho, seguramente los chicos se van a hacer muchas preguntas y no van a entender por ahí qué es cada cosa, ¿no? En CSS, hola Marcelo, es donde entran los estilos y las imágenes, Hola todo eso, Roberto, ¿no? exacto. Sí, Hola. sí, todo eso Ah, justamente. ok. Sí, sí. No, sí, estuve repasando y también sobre eso y tratando de hacer algo y practicando más que nada al principio, sobre Perfecto, sí, todo sí. Vos el año sobre la... pasado cursaste esta parte de la materia también, ¿no es No, cierto? el año pasado no cursé, No. en Ah, ok, el ok. 2019. Ah, bien. Y justamente estaba viendo eso de poner más ancha, qué sé yo,
H1, H2, así por el Bien, estilo. Y perfecto. Sí, haciendo sí, las la idea es ir imágenes. jugando justamente, sí, sí. Ajá. Así es como se recomienda hacer, digamos. Claro, y tratando de armar algo así, más bien escueto en principio, Está bien, está para bien. después ya meterle las imágenes y los estilos, ¿no? Ujú. ¿Qué herramienta descargaste, instalaste o tenés No, 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 para...? no. El Sublime, me costó muchísimo instalarlo. Estuve tratando Bien. con el Sublime trabajar y me costó muchísimo. No sé por qué me costó tanto, porque o debe ser algún problema en mi computadora, pero después quise verlo en la parte de hacerlo en español y bueno, meterle ahí un parche para que quedara en español. Y Ujú. me costó también algo así. Bien, que se entienda que acá en la materia, digamos, yo no les aconsejo por ahí enroscarse demasiado con las herramientas, ¿sí? de programación, porque la idea, digamos, que ustedes se preocupen o se ocupen en todo caso de aplicar los conceptos y las herramientas que yo les doy de programación, en este caso HTML, ¿sí? Entonces por ahí no tiene mucho sentido que estén luchando mucho tiempo con la herramienta o con una aplicación, con un programa para poder desarrollar páginas HTML. Sí, O, eso es lo o- que me pasó a mí, perdón. Y volví claro, otra vez al Notepad y listo, lo seguí haciendo por claro, ahí, porque exacto. Por ahí traten, digamos, eh, de manejarse con aquel pequeño programita que les sea más agradable a cada uno de ustedes, ¿no? Y se van a encontrar con un montón de aplicaciones, como les había comentado, que les van a generar incluso hasta el código de HTML. ¿M? Pero yo no se los aconsejaría eso. Primero, ¿por qué no les aconsejo? Porque yo no les voy a exigir, y sobre todo los recursantes ya saben cómo es la historia, yo no les exijo, digamos, que la página, digamos, sea sumamente bonita, sumamente agradable, que tenga muchas herramientas allá adentro, ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que sí yo quiero, lo que yo sí pretendo, digamos, es que aquellos conceptos, aquellas herramientas que yo les doy, ¿sí? Las etiquetas que yo les doy, ustedes las sepan usar, ¿m? Ni más ni menos. Y no que llegue el momento, por ejemplo, del examen o a fin de año y no sepan lo que es una etiqueta, no sepan cuál es una propiedad de la etiqueta, no sepan cuál es un evento, digamos, dentro de lo que es HTML. ¿M? Que eso, si ustedes se descargan o usan una herramienta que les genere código HTML, tal vez eso con un solo clic, aprendiendo a usar la herramienta esa, aprendiendo a usar ese programa, lo pueden descubrir tranquilamente, ¿sí? Pero después no van a saber un montón de cosas, es decir, es como que acá no, la intención mía es arrancar de cero, ¿sí? Y el por qué suceden las cosas. De tal forma que ustedes, el día de mañana, el año que viene, o dentro de 2 o 3 años, cuando se encuentren con una página web, en este caso, y les toque ver el código, y vean algo como una llave de apertura, un nombre, y ese mismo nombre que cierra del otro lado, ustedes ya sepan que eso es una etiqueta, ¿sí? Y por ende, esa etiqueta tiene un cierto significado dentro de la página web. Ustedes lo que se tendrían que preocupar en ese entonces es de saber cuál es ese significado. No sé con si me explico. respecto, sí, con respecto a eso, Marcelo, Sí. lo que estamos aprendiendo con HTML es lo que decía el mismo video que diste para ver, que es el Ujú. front page o algo así por el estilo. Bueno, ese es otro que es el front page, es otra herramienta, digamos, para poder generar páginas HTML, justamente. Entonces, si usan front page, por ejemplo, ese, digamos, les va a generar incluso el código, digamos, de HTML, pero si yo después les digo, bueno, agreguen una caja de texto, agreguen un botón, agreguen un combo desplegado, agreguen ciertas cosas a esa página, y capaz que se les complica. ¿Por qué? Porque justamente no saben cómo meterla dentro de ese código. Ahí alguno de ustedes me dijo algo del Visual Code, si no me equivoco. ¿Quién fue? No sé si David. Creo, no, Sebastián. No, Sí, yo. sí, Sebastián, ese es uno de las herramientas que más se usan hoy en día, el Visual Code. ¿Mm? No sé si es un generador de página HTML. No, yo no lo trabajo como tal. Yo lo Sí, trabajo, es multiforma, genera diferentes tipos. Sí, yo lo sí, estuve viendo eso. sí, pero te No, genera no tan solo HTML, sino también trabaja con otros lenguajes. Es bien, para diferentes tipos de lenguajes. pero te genera el código HTML o no. No lo desconozco porque todavía no lo probé, Me- lo instalé, pero no lo he probado todavía. claro, me parece que no. Yo Pero lo No, yo lo uso. probé y no, justamente lo usé también para trabajar en C y no lo genera.
Claro, no, Y yo, las ayudas de colores y claro, exacto. Yo lo uso en mi trabajo, por ejemplo, como un editor, ¿sí? Como una herramienta editor, y bueno, con un versionador, bueno, tiene mucha más aplicación, pero no es un generador de código. ¿Mm? Es decir, no te genera el código HTML como si lo puede hacer FrontPage, por ejemplo. ¿Mm? O incluso creo que algunos de ustedes usaban NetBeans y habían generado algo de código HTML con NetBeans también. Así que, ¿qué les aconsejo? Que tengan cuidado con eso de generar código, sobre todo HTML, de que les genere el código, porque va a llegar el momento probablemente que yo les diga, bueno, a ver, agreguen a este código o a esa página, agreguen, qué sé yo, unas cajas de texto, un botón, agreguen cierta funcionalidad y ustedes no lo van a saber dónde meterlo. Así que tengan por ahí esa precaución. Profe, entonces, ¿qué programa usamos? Porque yo recién esta clase me estoy incorporando, la anterior no pude estar presente. Bien. Una de las alternativas es el Notepad++. El Notepad++. Una de ellas, una de las herramientas es esa. Otra puede ser NetBeans. Otra puede ser Sublime. Otra puede ser Zen. Otra puede ser Visual Code. Pero traten de no generar código HTML. Es decir, cuando ustedes vayan a crear la página, créanla ustedes, ustedes mismos metiendo escribiendo, digamos, la etiqueta, al menos al principio, en esta primera etapa. Después, cuando su mente, digamos, requiera concentrarse de otra cosa, de tal forma que ya lo que es HTML pase a un segundo plano, bueno, ahí sí, usen la herramienta para generar el HTML, ¿sí? El código HTML. Y se concentran en la programación cruda, digamos. Son esas herramientas las que por ahí yo les aconsejo que usen. Cualquiera de ellas, digamos, les va a servir. Recuerden que el fuerte de lo que es la programación no es el HTML, sino que lo que es JavaScript o lo que es PHP, que es lo que va a venir de acá en más. El HTML es solamente para dibujarlo y para poder hacer agradable, digamos, la página. Pero en esta instancia que lo estamos aprendiendo, que están sabiendo qué es una etiqueta, que están sabiendo lo que es una propiedad, lo que es un método, cómo llamarlo, cómo es la estructura de la página HTML, cuáles son los sectores del HTML, no les aconsejo utilizar un generador de código porque si no, no van a aprender, les va a costar más. Bueno, ¿les parece que arranquemos? Enzo, Jerónimo, ¿cómo les va? ¿Andan por ahí o no? Full HD, entretenidos. Excelente. Pasa palabra. Muy bien. Está bueno el programa ese. ¿Lo han visto o no? Estaba en eso. Sí, Muy sí. bueno el flaco. Los abuelos son fanáticos. Es verdad, es verdad. No sé si le han hecho el seguimiento, digamos, al flaco este que ganó el otro día, no me acuerdo cómo se llama, se me fue de la memoria. Pero el flaco estuvo como 60 días, creo que, jugando, y era un genio realmente. El flaco se ve que era un estudioso del programa. Muy, muy bueno. Debe haber sido Ibáñez, seguramente. Sebastián Ibáñez. No lo sé, tal vez. Tal vez sea un apasionado de... El apellido era rarísimo del que ganó, el Parkinson. Ese, tal cual. Parkinson o Patkinson, algo así creo que era. No, Parkinson era así tal. Brian, exacto. Ahí está. Sergio Merá nos ayudó. O sea, Sergio es otro de los abuelos que también le gusta ver el programa, me parece. Está interesante, interesante. Bueno, arrancamos, ¿les parece, chicos? Pasa para... Sí, profe, cómo no. Aunque no me parezca, va a arrancar igual, así que... Sí, no, dale nomás. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, la clase pasada habíamos visto en la introducción de lo que era HTML y habíamos visto justamente la estructura de una página HTML. Habíamos visto que la estructura de esa página estaba compuesta por una cabecera y un cuerpo. La cabecera estaba compuesto por el head y el cuerpo estaba compuesto por las etiquetas body.
Bueno, y a medida que fuimos avanzando, yo les fui diciendo que HTML estaba compuesto por un montón de etiquetas donde cada una de ellas tiene una funcionalidad en particular. Una de las herramientas importantes de lo que es HTML es formularios. El formulario es ni más ni menos que otro grupo de etiquetas dentro de HTML y dentro de HTML5 también, que tienen una funcionalidad en particular. ¿Y cuál es esa funcionalidad? La de compartir información entre las distintas páginas que puedan formar parte de un sitio web, de nuestro sitio web. Imagínense que nosotros podemos llegar a tener 2, 3 o más páginas y necesitamos que entre esas páginas se comparta información. Imagine, el clásico ejemplo sería el carrito de compras, ¿sí? O llenar un formulario o para poder completar nuestro currículum, donde hay un montón de cajas de texto, combos desplegables que tenemos que completar, y en algún punto hay un botón de enviar, de aceptar, de confirmar, por ejemplo, y en ese momento es donde la página o el sitio web realiza una cierta acción. Bueno, esa acción que realiza, o mejor dicho, toda esa información que está allá adentro, generalmente, o lo más probable, es que esté agrupado en formularios, es decir, entre etiquetas que hacen referencia a un formulario. Es una agrupación lógica dentro de una página web. Y esa agrupación lo que permite es, a través de un solo evento, de un evento en particular, poder enviar esa información hacia el servidor. Recuerden que o mejor dicho, poder enviar esa información a otra página, y esa otra página se va a encargar de procesar esa información. ¿Qué sería procesar esa información? Hacer ciertos controles, y si todos esos controles se cumplen, guardarlo en una base de datos, por ejemplo, o enviarle de vuelta al cliente, a la página donde hemos hecho clic en ese botón, enviarle un mensaje en particular como que está faltando algún dato, o hay algún dato que es inconsistente. Bueno, toda esa agrupación se realiza a través de los que son formularios. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que estos formularios sirven para poder compartir información entre las distintas páginas que pueden llegar a formar parte de un sitio. ¿Cuáles son las etiquetas que forman, que arman un formulario? Bueno, las etiquetas form, de apertura y de cierre. Fíjense que el form, esta vendría siendo la etiqueta de apertura, tiene distintas propiedades. Acuérdense que, si no lo dije en aquella clase, lo digo ahora, cada etiqueta puede que tenga una o más propiedades. En este caso, la etiqueta es form, y las propiedades que tiene en este ejemplo es action y la propiedad method. La propiedad method es el método con el cual va a procesar la información este formulario, con el cual va a compartir, va a enviar la información a la otra página. En este caso hay dos posibles métodos. Uno que es post, que es de envío, y el otro que es get, que es para poder leer información. En este caso, como es un formulario que va a enviar información, el método es post. Y el action vendría siendo la acción o la página a la que se le va a enviar la información. Bien, dentro de este formulario, fíjense que acá al final hay una etiqueta de cierre de ese formulario. Entonces está la apertura del formulario y el cierre de este formulario. Todo lo que haya dentro de entre esa apertura y ese cierre, son etiquetas que forman parte de ese formulario. Como por ejemplo acá tenemos una etiqueta input, ¿sí?, cuyo type es text. ¿Sí? ¿Esto qué es? Ni más ni menos que una caja de texto. Sí. ¿Lo podría agrandar un poco? Sí, perdón. Bien, ¿ahí se ve mejor o no? Gracias. Ok, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá dentro de este formulario va a haber una caja de texto. Y además de eso también hay otras etiquetas input, pero cuyo type no es text, sino que es radio. ¿Sí? Fíjense que hay tres etiquetas input que son de tipo radio. ¿Cuáles son estos? Son los checkbox, no los checkbox, sino
las opciones, digamos, dentro de un formulario cuando nos dicen cuál es la respuesta correcta, o que seleccionemos cuál es la respuesta correcta, que tenemos que tildar una opción en particular. Bueno, esto vendría siendo esas opciones. Y eso se dibuja siempre con la etiqueta, fíjense, input, pero con distintos types. En este caso, si quiero dibujar una caja de texto, el type de esa etiqueta input es text. Pero si quiero dibujar un radio, es decir, una opción para poder tildar, el type es radio. Bueno, y además de eso también, siguiendo con la misma lógica y usando la misma etiqueta input, pero en este caso con type submit, ¿sí? Significa que estoy dibujando un botón, ¿sí? Ni más ni menos. Y ese botón, al hacer clic en ese botón, lo que va a hacer, como el tipo es de submit, lo que va a hacer es realizar la acción que le hemos definido en la cabecera del formulario. Es decir, ahí se va a producir el envío de esta información, de todo el contenido de este formulario, hacia la página que habíamos definido en el action. Ni más ni menos. Es decir, fíjense, si nosotros, donde lo tengo, seguro que lo tenía por algún lugar, sería algo así como esto. Fíjense, este vendría siendo la página con la que habíamos estado trabajando la clase pasada. ¿Se acuerdan que teníamos el título de la página y dentro del body teníamos una etiqueta H2 que me mostraba el título de la página, habíamos metido un párrafo donde parte de ese texto estaba en otro tipo de letra, habíamos metido una referencia o una imagen con un link ahí adentro, ¿sí? Este es el link y esta era la imagen, que creo que esa imagen, si no me equivoco, era una imagen del Banco Nación. Bueno, y a continuación de ese contenido que habíamos dibujado en aquel entonces, vamos a meter este formulario. Yo no sé si esto, ahí creo que lo deberían ver mejor. Bueno, tal como les dije, hemos metido el formulario de apertura y de cierre, y acá metemos una caja de texto, ¿sí? Y fíjense que acá estamos metiendo los 3 type radios. Esto dibujado en la página, cuando yo ejecuto la página, cuando actualizo la página, sería esto. Esta página es lo que este contenido, digamos, es lo que habíamos dibujado en la clase anterior. Y esto, de acá en adelante, es el formulario. Fíjense que visualmente no hay nada que nos identifique que esta porción de la página que está acá forma parte de un formulario y esto que está acá arriba no. Pero nosotros, por el código, sí sabemos que estos elementos que están de acá para abajo forman parte del formulario. Y este es el botón que yo les decía. ¿Vieron que dice enviar? Bueno, ese es esto que vemos acá. Es decir, son todos input. Fíjense que son todas etiquetas input para poder dibujar la caja de texto. ¿Sí? Uso el type text, que es esta caja de texto que vemos acá. Y este input, ¿sí? Donde el name, fíjense que el name es exactamente igual, siempre es el mismo. El name es otra propiedad de cada una de las etiquetas. En este caso, para la caja de texto, el name que le he puesto es nombre. El name es una propiedad que sirve para identificar dentro de toda esta página, para poder identificar unívocamente a un elemento, a una etiqueta. Es decir, que esta caja de texto se llama nombre. Bien. Estas etiquetas que están acá adentro, las que están más abajo, que son las de radio, comparten el mismo nombre, fíjense, respuesta, respuesta y respuesta. ¿Sí? Pero cada una de ellas tiene un valor, otra propiedad que los identifica, es decir, mal, bien y mal. ¿Esto para qué es? Para que el usuario, cuando haga clic en enviar, ¿sí? Se envíe el valor de la opción que el usuario ha seleccionado. Para eso significa. Sería esto que nosotros vemos acá. Es decir, que si el usuario selecciona 5, cuando yo le dé al botón enviar, se va a enviar a la otra página que va a capturar esta información, se va a enviar el valor mal. Lo mismo si selecciono 3. Ahora, si selecciono 4, se va a enviar el valor que tenga la opción 4, que en este caso es bien. Bien, y por último tenemos el input, la etiqueta input, cuyo type es submit,
porque yo les dije que al ser type submit, lo que dibuja, digamos, es un botón. Y le he puesto como value, como propiedad value, el enviar. El enviar ese es el valor que tiene el botón, es decir, lo que yo le muestro, digamos, en el botón. Tranquilamente le podría haber puesto algo así como aceptar, por ejemplo. Si yo esto le hubiera puesto aceptar, ahora el botón en vez de enviar diría aceptar. Ese es el value. Si a la caja de texto yo le hubiera puesto un value, ¿sí? Es decir, le hubiera puesto value y un valor en particular, ¿sí? Como por ejemplo Pedro, eso lo que sucedería es que cuando actualizo la página, la caja de texto esa ya tendría como contenido predefinido el nombre, en este caso Pedro. ¿Estamos? Entonces, todas las etiquetas tienen ciertas propiedades y algunas propiedades se las podemos definir nosotros con un nombre, con un valor en particular, y hay otras que no, como por ejemplo, la propiedad type de la etiqueta input solamente puede aceptar algunos valores, como text, radio o submit, ¿sí? Mientras que hay otras propiedades como name, ¿sí? Que las podemos definir nosotros, es decir, le podemos dar nosotros el valor, como yo acá que le estoy poniendo nombre. Bien, y en este caso, la herramienta formulario, la etiqueta formulario, lo que hace es agrupar todas estas etiquetas de tal forma que cuando se le haga clic en el botón aceptar, el contenido de estas etiquetas, el contenido de estos elementos se van a enviar a la página que hayamos definido en la propiedad action del formulario. Esto no lo voy a definir ahora, ¿por qué? Porque generalmente lo que se hace es, generalmente no, se necesita otra página que capture la información. Y por ahora no lo vamos a hacer hasta que no veamos PHP, por ejemplo. No lo vamos a ver eso hasta que no veamos PHP. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer una consulta? Sí, profe. El archivo yo lo estoy intentando ver, pero Sí. no me deja. ¿Con qué extensión usted lo guarda? .html. Yo no entiendo por qué. Bueno. A ver, ¿querés compartirlo y lo vemos? Sí, Dale. un momento, por favor. Dejo de compartir yo así. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Cuando pone H1 o H2, ¿es lo mismo que lo ponga en minúscula o en mayúscula o sí tiene que ir en mayúscula? No, es lo mismo. Es lo mismo. Yo les aconsejo como buena práctica, digamos, es que las etiquetas, los nombres de las etiquetas los pongan en mayúsculas, ¿sí? Pero es una buena práctica, no es obligatorio. El navegador lo interpreta bien, digamos, ¿no? Es decir, si lo has escrito bien, sin errores ortográficos, lo va a interpretar bien. Incluso input lo podés mezclar, es decir, algunas palabras, algunas letras las podés escribir en mayúscula, otras en minúscula, y el navegador te lo va a interpretar bien, siempre y cuando hayas escrito bien la palabra, ¿no? Bueno, yo les aconsejo, en este caso, ahí que Jerónimo nos está mostrando ahí su pantalla, yo les aconsejo que configuren en su sistema operativo para poder visualizar las extensiones de los archivos. ¿Bien? Porque si no, desde el explorador, aquellos que usan Windows, desde el explorador de Windows, por ahí ustedes no saben cuál es la extensión de los archivos. Es que no me deja... No te deja... Esta otra parte no me deja guardar, no me lo muestra. Bien, primera... a ver... No te lo muestra ¿qué? No te muestra el form. Has escrito mal la propiedad action. Es action, con T. Bien. El método es post. Tenés que cerrarlo al formulario. Bien. ¿Vieron? Aquellos que todavía no se deciden por qué herramienta usar, acá Jerónimo está usando el Notepad++, y sirve bastante porque tiene una cierta ayuda para poder escribir y ese tipo de cosas. Un menú contextual, digamos.
Así que aquellos que todavía no se deciden, esta es una buena alternativa. A ver, guardalo, Jerónimo. Ahí está. Bien. Ah, es que esa es la parte, no lo había guardado. Claro, cuando hay errores ortográficos, ¿sí? Es decir, que no hayamos escrito bien una propiedad o que no hayamos escrito bien una acción o que no hayamos escrito bien una etiqueta, nos vamos a encontrar con este problema, ¿sí? Es decir, de que la página no la vamos a ver o el navegador no la va a interpretar como nosotros pretendemos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda que quiere que veamos? ¿No? Bueno, sigo entonces con el desarrollo. Bueno, quedó entonces el tema de formulario, es una herramienta más que tenemos para poder agrupar información dentro de una página web. ¿Para qué sirve esa etiqueta, ese formulario? Para poder justamente agrupar información y el contenido de esa información, de esas etiquetas que estén dentro de ese formulario, van a ser enviados a la página que nosotros definamos en la propiedad action, que todavía no lo vamos a ver porque nos está faltando la página que recibiría esta información. Y esa página que recibiría esta información generalmente está desarrollado en un lenguaje de servidor, es decir, en un lenguaje como PHP, como ASP, como Java, o algún otro lenguaje, digamos, de servidor. Y no en esta instancia de lo que yo les estoy explicando ahora, que es solamente desarrollo del lado del cliente, que es HTML. Bien, dentro de formulario, dentro de una página web, nosotros podemos tener un montón de etiquetas. Una de las etiquetas más importantes es la etiqueta input, como vieron ahí en el ejemplo ese de recién. Esa etiqueta input sirve para un montón de cosas, no solo para crear una caja de texto, sino también para crear distintas opciones de chequeo, como por ejemplo en este caso, o también para crear un botón. Siempre que nosotros queramos crear una caja de texto o un botón, ¿qué otra cosa más? Una caja de texto que sirva para clave, para ingresar password, para ingresar un email o para ingresar solo números, por ejemplo, siempre tenemos que usar la etiqueta input. ¿Por qué fue esto? Porque se ve que a medida que fue pasando el tiempo, cuando crearon HTML, a medida que fue pasando el tiempo, dijeron, bueno, a ver, necesito crear una etiqueta que me sirva para ingresar caracteres, cadena de caracteres. Entonces crearon la etiqueta input con el type text, ¿sí? Es decir, con la propiedad type text. Entonces después dijeron, bueno, pero ahora esa caja de texto es una caja de texto longitudinal, es decir, hacia la derecha, digamos. Pero si yo quiero crear una caja de texto grande donde pueda escribir sin un límite de texto o con un límite de texto, digamos, con tipo cuadrado, eso sería, digamos, una caja de texto, digamos, más grande. Fíjense que en el caso de la etiqueta input con el type text, hay una propiedad que se llama size, que es yo acá le he puesto 32. Esa etiqueta, esa propiedad size, lo que hace es dibujarme o definirme el tamaño de esta caja de texto, ¿sí? El tamaño visual, es decir, que si yo a esta caja de texto le pongo 15, por ejemplo, actualizo la página, se me achicó la caja de texto, pero no quiere decir que el contenido que yo escriba allá adentro esté limitado a 15 caracteres nada más. Es el size, la etiqueta size lo que hace es ajustarme visualmente la caja de texto. Pero si yo le quiero poner, por ejemplo, un límite de 5 caracteres, por ejemplo, que el usuario me puede ingresar 5 caracteres, tengo que usar otra propiedad que hay. Esa propiedad se llama maxLength. maxLength se llama. Entonces yo acá a esa propiedad le pongo 5, ¿sí? Y ahora sí, el navegador me va a dejar ingresar solamente 5 caracteres, ¿sí? Entonces, son propiedades totalmente distintas. La propiedad size sirve para el tamaño de la caja de texto, ¿sí? Y el maxLength es la cantidad de caracteres dentro de esa caja de texto. Siguiendo con esa explicación que yo les estaba dando recién, dijeron, bueno, pero ahora necesito otra etiqueta, ¿para qué? Para crear
una caja de texto mucho más grande y crearon el text area, ¿sí? Es decir, crearon otra etiqueta más que se llama text area, y eso lo que hace es dibujarme un área de texto mucho más grande. ¿Sí? Un segundo que lo voy a cerrar. Ese es el text area. Y sería esto, ¿vieron? Incluso el text area yo lo puedo ampliar. Entonces yo acá adentro puedo escribir mucho más texto y con otro formato. ¿Mm? A diferencia de lo que es el input o la cajita de texto tradicional, convencional. Entonces, dijeron, bueno, ahora necesitamos crear otra etiqueta para un botón. O ahora necesitamos crear otra para simular estas selecciones. Necesito crear otra para que me pueda cargar un número. Entonces dijeron, no, con una sola etiqueta, es decir, con la etiqueta input, pero con distintos types, es decir, con distintos valores de la propiedad type dentro de ese input, le podemos dar una funcionalidad distinta. Entonces de esa forma dijeron, en vez de crear tantas etiquetas distintas, creamos una sola que tenga distintas funcionalidades. Y es así que la etiqueta type tiene cerca de 30 funcionalidades distintas. Las más clásicas son type, text, email, checkbox, color, date, file, hidden, number, URL, password, button. ¿Qué significa esto? Que si yo creo, por ejemplo, un input, voy a borrar el text area para que no sea tan... Yo voy a crear una caja de texto cuyo type es password. Fíjense lo que sucede, que me va a crear otra caja de texto, ¿sí? Esta caja de texto que está acá, pero fíjense que sucede, que ahora cuando el contenido de lo que yo escribo allá adentro está oculto, digamos, ¿y eso para qué sirve? Para ingresar generalmente claves, ¿sí? Contraseñas y ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, usamos siempre una misma etiqueta, pero con distintos types para poder simular o para poder reflejar lo que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, la etiqueta input, esta suele ser una de las etiquetas más usadas, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, el type email, ¿sí? Es decir, si yo creo una etiqueta input con el type email, lo que hace es controlarme que la estructura del contenido que yo escribe allá adentro tiene que ser la estructura de un email, por ejemplo. ¿Sí? No es que me valide la existencia del email, pero sí la estructura. Por ejemplo, que tenga una arroba, que tenga un dominio y que tenga un .com o un .com.ar, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Vamos? Y bueno, y como la mayoría de las etiquetas, la etiqueta input también tiene la propiedad name, que es para poder darle un nombre en particular, y la etiqueta ID. Este ID también es un identificador unívoco, es decir, un identificador único dentro de lo que es la página HTML. Por ejemplo, fíjense, yo voy a crear esta etiqueta, esa caja de texto, para poder cargar un nombre, ¿sí? Pero si yo también quiero que el usuario me cargue un apellido, por ejemplo, voy a crear otra caja de texto. Esto que yo le estoy colocando acá adelante es ni más ni menos que el texto que quiero que me aparezca, que me dibuje, digamos, en la pantalla, ¿sí? Pero el nombre o el ID, el identificador, vendría siendo el identificador. Este identificador tiene que ser único dentro de la página. Dentro de la página no tiene que haber otro elemento, otra etiqueta que tenga el mismo ID que este, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Para poder identificarlo. Ya cuando veamos un lenguaje script como JavaScript, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que a través de ese lenguaje podemos acceder al contenido de este elemento, de esta caja de texto. ¿Qué significa eso? Que yo, cuando ejecuto esta página, obviamente ahora yo voy a tener dos cajas de texto, una nombre y otra apellido. El apellido que yo cargue acá, ¿sí? Este contenido, que se llama Pérez en este caso, ese contenido lo voy a tener que acceder desde el lenguaje de JavaScript.
y para poder accederlo necesito de la definición de esta propiedad. Entonces, lo ideal es que cada elemento que nosotros metamos dentro de la página HTML, ¿sí? Y que requiera ser identificado, ¿sí? Ya sea en un lenguaje JavaScript o en un lenguaje de servidor, de PHP, que ya lo vamos a ver más adelante, tiene que tener el elemento ID, tiene que tener la propiedad ID definida, digamos. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, profe, Sí. ¿qué diferencia hay entre el ID y las clases? No, las clases son otras cosas. Las clases se utilizan para lo que es CSS, es decir, para darle estilo. El ID es una propiedad, un identificador único de cada elemento que forma parte de la página HTML. ¿Estamos? Bueno. Lo que pasa es que dentro del ambiente de CSS también existe algo que se le llama ID, ¿sí? Pero eso también sirve para poder identificar, pero para poder identificar al estilo, a la clase, ¿sí? Pero que no está relacionado con esto, ¿sí? Esto, el ID, la propiedad de cada una de las etiquetas, tienen que tener un nombre distinto, es decir, yo no debería poder crear otra etiqueta más abajo que a lo mejor haga referencia a, imagínense, qué sé yo, apellido materno, por ejemplo, ¿sí? Apellido materno. Yo no debería dejarle el mismo ID, ¿sí? Ni el mismo name, por ejemplo. ¿Ah? El name, si empezamos a usar la propiedad ID en cada una de las etiquetas, yo les diría que la propiedad name la borremos, ¿sí? Porque para no confundirnos, digamos. ¿Sí? Ya lo vamos a identificar a cada uno de estos elementos a través de su propiedad ID. Como en este caso, estoy identificando a esta caja de texto con el ID nombre y a esta otra con el ID apellido. Pero acá tengo otra que también tiene el mismo ID que el anterior. Bueno, acá lo que hay que hacer es cambiarlo y ponerle otro. Como por ejemplo, apellido materno. ¿Sí? Los nombres tienen que ser nombres todos consecutivos y no tienen que tener espacios acá adentro. ¿Sí? Esto vendría siendo, si ustedes lo quieren asimilar a lo que es pseudocódigo o lo que es C, sería lo mismo que cuando creábamos una variable, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que creábamos una variable y esa variable tenía que ser única dentro de ese programa, es decir, no podíamos crear dos variables con el mismo nombre. Bueno, acá sería algo similar, es decir, no pueden haber dos elementos con el mismo ID. ¿Vamos? Bien, ¿alguna duda? ¿No? Sí. ¿Cómo creo el botón para mostrar la contraseña? El botón para mostrar la contraseña. Claro, una vez escrita la contraseña, el botón de al lado que dice mostrar y aparece la contraseña como la... Ah, como los ojitos, el ojito que suele figurar en las bueno, está bien, aplicaciones. sí. Bueno, ahí en ese caso lo que se hace es crear otra caja de texto, es decir, acá ahí lo que hacen es crear esta caja de texto, digamos, tipo password, y acá al lado, digamos, un botoncito que diga mostrar contraseña. Lo que hacen es solapar, es decir, ponen dos cajas de textos dibujadas en un mismo lugar. Eso se hace con otras etiquetas que se llaman div. Y cuando vos haces clic ahí en ese botoncito, le pasás como parámetro el contenido de esa etiqueta que está oculto, ¿sí? Es decir, mira, sería algo así como esto. Yo voy a crear otra etiqueta que se va a llamar password. Qué sé yo, password. Cuyo type, obviamente, tiene que ser password. Bien. Y acá le voy a poner clave. Bien. A ver, yo le voy a meter un BR acá. Bien. Ese password, esa clave que yo estoy escribiendo acá, está oculta, pero está oculta visualmente, ¿sí? Es decir, en la página HTML, ahí está la secuencia de caracteres que yo he escrito, ¿sí? La secuencia real, digamos, no los puntitos estos. Entonces yo le meto un botón acá, cuando hago clic acá,
llamo a una función de JavaScript, le paso este contenido, y este contenido es el contenido real, no una secuencia de puntitos como vemos acá. ¿Sí? A esa función JavaScript le paso el contenido de esta caja de texto, y lo que hago es dibujar otra caja de texto acá arriba, pasándole como parámetro el contenido de esta otra. No sé si se entiende. Es como si yo, en esta caja de texto que está acá, pretendo copiar este contenido que está acá, a través de un botón que yo dibuje acá. Bueno, cuando hago clic acá, le paso a esta caja de texto el contenido que está acá. Con la diferencia de que esta caja de texto no es de tipo password, es de tipo text común, con lo cual me lo va a mostrar, la secuencia de caracteres común. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Eso es lo que hacen, digamos, cuando nos dicen mostrar contraseña y ese tipo de cosas. Esta caja de texto oculta, digamos, ¿para qué se hace? Si la página, digamos, está siendo navegada por un usuario que tiene personas alrededor, por ejemplo, y no quiere que vean la password, es por eso, digamos, que se utilizan este tipo de elementos. Ni más ni menos que para eso. Bueno, siguiendo con las etiquetas, bueno, ahí habíamos visto la etiqueta input, las cajas de texto que se dibujan con el input y con la propiedad type, con el valor text. El text area, que también lo metimos ahí adentro. El text area es un área de texto más grande que una caja de texto, donde nosotros le podemos definir la cantidad de columna y la cantidad de fila. Esto serviría si nosotros quisiéramos poner una descripción, capturar una descripción por parte del usuario que sea lo suficientemente grande como una observación o como un comentario, como cuando dicen deje su opinión. Exacto, algo así como eso se utilizan los text areas, ¿sí? Pero siempre definiéndole, por ejemplo, la cantidad de columnas o la cantidad o la cantidad de filas. ¿Para qué? Para que el usuario, usando las propiedades rows y calls, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el usuario no me cargue allá adentro, qué sé yo, un testamento de 40 hojas, por ejemplo. Es para eso que se utiliza. Y sobre todo, ¿para qué se utilizan estas propiedades rows, calls o el maxlen que yo les decía recién en estas cajas de texto? Ustedes imagínense lo siguiente. Si yo no le pongo maxlen, ¿sí?, a cada una de estas cajas de texto, como por ejemplo el nombre, el apellido, por ejemplo, el apellido, yo le puedo poner un maxlen de, por ejemplo, que sea 50 caracteres. Imagínense que esta información viaja a una página que se encarga de hacer ciertos controles, ¿sí?, y de guardar esta información probablemente en una base de datos. En esa base de datos yo tal vez he definido que el lugar donde se va a guardar este dato, ¿sí?, tiene un tamaño de no más de 40. Entonces, si yo al usuario acá le dejo que me ingrese una cierta cantidad mucho más grande, me arriesgo a que el usuario me cargue un apellido de 50 letras, por ejemplo. Entonces, cuando me dé aceptar en el botón y yo lo vaya a guardar en la base de datos, me va a dar un error el acceso a la base de datos. ¿Por qué? Porque estoy intentando guardar 50 caracteres en un lugar donde he definido 40. ¿Sí? Es por eso que el lado del cliente, es decir, en el HTML, le tengo que definir la cantidad máxima de caracteres que el usuario me puede ingresar. Lo mismo con el text area a través de sus propiedades rows y calls. Bien, las opciones que las habíamos visto recién, que también se usan con las etiquetas input y con el type radio. Hay otra que se llama checkbox. Ese checkbox lo que hace es poder seleccionar o deseleccionar una opción. También se utiliza el input, la etiqueta input. Pero hay otra etiqueta que también es importante dentro de lo que es HTML, que sería el combo desplegable. El combo desplegable se dibuja con la etiqueta select, ¿sí? Y dentro de ese select, dentro de ese combo desplegable, nosotros le tenemos que poner cuáles son las opciones, ¿sí? Las distintas opciones que cuando despleguemos ese menú nos va a mostrar. Como en este caso, por ejemplo, que yo voy a crear un combo desplegable cuyo nombre es navegador. Recuerden siempre de tratar de no usar la propiedad name, sino usar la propiedad ID.
¿sí? Para poder identificar a ese elemento. En este caso es ese combo desplegable. Y tiene 5 opciones en este caso, ¿sí? Netscape, Explorer, Opera, Links y otros. ¿Sí? Eso lo que haría es dibujarme un combo desplegable de esta forma, ¿sí? Y bueno, y ahí al desplegarlo, me despliega todas las opciones. Y ahí el usuario me podría seleccionar alguna de estas opciones. ¿Vamos? Esa es otra etiqueta que me sirve para dibujar ese combo desplegable. Bien. Los botones, tal cual, los botones que forman parte de un formulario, tal como se los comenté, con el type submit, utilizando siempre la etiqueta input. Si yo quisiera, digamos, dibujar esto que yo les decía de un checkbox, para poder elegir o no una opción, tendría que utilizar también la etiqueta input, con el type de checkbox. Acá lo vamos a cerrar esto. Profe, Sí. ¿qué pasa si yo quiero colocar un fondo de pantalla para todo y arriba colocar eso? ¿Dónde iría ese fondo de pantalla? Bien, ahí estamos, creo que a 10 minutos, si no me equivoco, de ver eso. Pasa por acá. Muy bien. Una Bueno, pregunta. sí. Cuando definimos type text, Sí. ¿hacemos referencia a que estamos definiendo tipo string o podemos poner cualquier tipo No, de allá texto? adentro, muy buena pregunta esa, muy buena pregunta. Acá adentro nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos. ¿Sí? Podemos escribir letras, números o incluso caracteres especiales. ¿Sí? Caracteres especiales como, por ejemplo, qué sé yo, el numeral, el %, ¿sí? Es decir, el hecho que sea texto quiere decir que también incluye los números y todo tipo de caracteres. Si yo quisiera que solamente el usuario me ingrese texto, ¿sí? Número, tendría el type es number. ¿Sí? Pero eso ya es parte de HTML5. Tradicionalmente, los distintos types que podía llegar a tener la etiqueta input eran, creo que 6 o 7, si no me equivoco. Uno de ellos era text, otro era radio, otro era checkbox, otro era button, ¿sí? Para poder dibujar un botón, así como el type submit. Otro type era el submit, justamente, y creo que eran 6, no más de 6. Ahora, cuando se crea HTML5, ¿qué hicieron? Le permitieron o le crearon, le extendieron la cantidad de type que puede tener un input. Entre ellos son esas etiquetas esas opciones que yo les mostraba recién, como por ejemplo password, email, ¿qué otra cosa? Number, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, son tipos de la etiqueta input que se fueron creando con el paso del tiempo. Pero el type text me permite ingresar no solo texto, sino también cualquier tipo de carácter que nosotros queramos en esa cajita de texto. Bien, digamos, si alguien no tiene ninguna otra pregunta. Sí, en la línea donde agregó el checkbox, Sí. ¿por qué agregó el cierre del input y no en las otras? Buena pregunta. En algunos casos es obligatorio y en otros casos no es obligatorio. Yo recomiendo siempre hacerlo. Yo recomiendo siempre hacerlo. En el caso de las etiquetas que requieren, digamos, en este caso el navegador, digamos, te lo interpreta sin problema, ¿sí? Sobre todo aquellas últimas versiones, pero si no podemos arriesgarnos a que el navegador, que el usuario utilice una versión de navegador muy vieja, con lo cual el navegador no lo va a interpretar de la forma correcta. Entonces, aquellas etiquetas que requieren su apertura y su cierre, como el caso del input, ¿sí? Lo recomendable es cerrarlas para evitar que encontremos por ahí algún cliente o con un navegador, digamos, muy viejo, muy desactualizado. ¿Vamos? Muy bien, muy bien. Ok, bueno. Otro de los elementos, digamos, que son bastante utilizados dentro de lo que es HTML son las tablas. ¿Sí? Estas tablas lo que me permiten es dibujar justamente una tabla tipo Excel, ¿sí? Con filas y columnas,
Y ahí adentro yo puedo ir organizando la información de una cierta forma más estructurada, como por ejemplo puedo poner, qué sé yo, en una fila, en una columna, una caja de texto, en otra fila, en otra columna, otra caja de texto, en otra fila y en otra columna puedo poner un combo desplegable, en otro un botón y así sucesivamente. Entonces yo voy agrupando, voy estructuralmente, digamos, una tabla. Por ejemplo, miren, voy a copiar este contenido. No me quiero detener mucho en esto, pero me veo obligado a hacerlo. Este contenido, acá yo estoy dibujando una tabla. Si yo quiero definir una fila, lo hago con la etiqueta table row, siempre dentro de table, ¿sí? Es decir, es una subetiqueta de table, ¿sí? Es decir, acá yo estoy definiendo dos table row, es decir, dos filas. Pero cada una de estas filas tiene 3 columnas, table data. Entonces, visualmente, esto sería algo así como lo que vamos a ver acá. Esta caja, esto que vemos acá, ¿vieron? Esto que nosotros estamos viendo acá, está dibujado o está contenido dentro de una tabla. Esa tabla tiene una propiedad que se llama border, que por defecto está en 0, pero si yo quiero que me dibuje el borde de esa tabla, se lo tengo que poner en 1. Entonces ahí lo que hace es dibujarme el borde, justamente. Profe. Sí. ¿Tiene algo que ver que los números se colocan uno debajo del otro y después aparecen uno al lado del otro? ¿Tiene algo que ver en qué sentido? A ver, ¿lo querés mostrar? No, a ver, a lo que me refiero, no lo he copiado yo. A lo que me refiero es por qué colocamos 1,1, debajo 1,2, debajo 1,3 y después aparece en línea. Ah, no, porque estos son justamente, esto dentro del table, dentro de la etiqueta table, dijimos, estamos dibujando una tabla, ¿sí? Eso queda claro, ¿sí? Esto es una tabla, ni más ni menos. Una tabla. Ahora, yo voy a definir una fila. Bueno, lo defino con el table row, ¿sí? Con la etiqueta table row. Ahí ya estoy definiendo una fila. Ahora yo voy a definir una columna dentro de esa fila. Lo que hago es poner un table data, ¿sí? Y a ese table data le voy a asignar el valor o el contenido 1.1. Yo se lo he puesto así para que ustedes sepan, para que ustedes identifiquen qué contenido está en cada celda. Pero tranquilamente le podría poner 999 o le podría poner un nombre, que sea Pedro, le podría poner cualquier cosa. ¿Estamos? Bien. Ahora, yo voy a definir 1.1. Voy a definir otra columna más dentro de esa fila. Entonces, pongo otro table data. Y voy a definir otra columna más. Entonces, pongo otro table data. ¿Estamos? Entonces, esta es una fila con 3 columnas. ¿Estamos? Tranquilamente lo podría haber puesto acá si quiero. Acuérdense que acá las cosas, digamos, son mucho más libres, no es que tengan que estar en un lugar en particular. ¿Vieron? Pero visiblemente, si yo tengo que mantener esta página, me parece más fácil tenerlos de esta forma. ¿Estamos? Ahora, esto, como lo he puesto, cuando lo ejecuto en el navegador, se interpreta de esta forma. ¿Estamos? ¿Profe? Sí. Y si yo lo quiero colocar de la otra forma, en vez de TD, tengo que colocar TR. Adelante y atrás de cada número. No. Es necesario, sí o sí es necesario, mirá, pues yo si yo dejo los TR solo, ¿sí? No va a haber nada dibujado. No, me refiero a dentro del TR, sí. Están los TD. Si en vez de colocar la D, colocó una R, me va a aparecer... Me va a generar otra fila dentro de esa fila. Exactamente. Ok. ¿Sí? Es decir, dentro de esa fila me va a generar otra fila más. ¿Sí? Eso sería, digamos. Sí. Es lo mismo que si dentro del table data yo pretendo, bueno, dentro del table data ya no puedo generar otro TD. Ahí necesariamente necesito generar otro TR, pero bueno, son distintas combinaciones. Lo cierto es que si yo quiero dibujar una tabla, tengo que utilizar la etiqueta table
Y si quiero dibujar la fila, tengo que utilizar el TR, la etiqueta TR. Y dentro de esa fila, si quiero dibujarle columnas, tengo que utilizar las etiquetas TD. Ni más ni menos. Bien, sigamos. Ahí defino la celda, defino la fila, tal como se los estoy comentando ahí en ese documento. Este documento ustedes lo tienen en el aula virtual y se los estoy actualizando toda la semana, así que por ahí sería bueno aquellos que lo hayan descargado la semana pasada que hoy lo vuelvan a descargar porque seguramente alguna página nueva, digamos, van a encontrar. Bien, yo les he comentado que cada una de las etiquetas tienen distintas propiedades, cada una de esas propiedades puede tener distintos valores, así tal cual como yo les decía recién. La etiqueta input tiene una propiedad type y esa propiedad type puede ser de distintos tipos, como por ejemplo text, ¿sí? También puede ser de tipo button, también puede ser de tipo submit, y así como esta propiedad, existen propiedades que son eventos que se le denominan, ¿sí? Es decir, son acciones, son sucesos que suceden en algún instante de tiempo o con alguna acción en particular, como por ejemplo, hay distintos eventos, como por ejemplo, en este caso, yo a medida que voy escribiendo acá adentro, se va ejecutando algún evento en particular. ¿Cuál evento? Por ejemplo, el onKeyPress o el onKeyUp. ¿Eso qué significa? Son eventos que suceden cuando yo aprieto o suelto una tecla, ¿sí? Hay otros eventos, en este caso, esos son los eventos más comunes, en el caso de la caja de texto. Hay otro evento que sucede, que es el onFocus. Cuando yo aprieto la tabulación o cuando yo me salgo del foco de esta caja de texto y me voy a esta otra, ¿sí? En esta caja de texto se produjo una acción que se llama onFocus, ¿sí? Es decir, cuando este elemento, cuando esta caja de texto, le llega el foco, digamos. Lo mismo sucede. Muchas propiedades son compartidas por las distintas etiquetas, como por ejemplo, estas que vemos acá. Cada vez que yo hago clic acá, o cada vez que yo hago clic acá, por ejemplo, en este aceptar, ¿sí? Se ejecuta una acción, o cuando hago clic en esta caja de texto, en este checkbox, se sucede otra acción, que es el onClick, por ejemplo, ¿sí? Esta caja de texto también tiene el onClick. Cuando yo hago clic acá, se ejecuta otro evento que se llama onClick. Es decir, cada uno de estos elementos que forman parte de una página HTML pueden tener distintas acciones. Yo esas acciones las tengo que definir. ¿Cómo las defino? Las defino de la misma forma que defino las propiedades. Como por ejemplo acá. Por ejemplo, onFocus, ¿sí? Acá yo estoy definiendo la acción de que a esta caja de texto, cuando le llegue este foco, se tiene que ejecutar una acción en particular. ¿Cuál es esa acción? Generalmente esa acción está programada en un lenguaje script, como por ejemplo JavaScript. Función mostrar nombre, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa ni más ni menos que esta caja de texto, cuando reciba el foco, va a llamar a una función que se llama fc mostrar nombre. ¿Cómo sabemos que es una función esto? A ver, ¿quién de ustedes ya a esta altura me debería decir cómo sabemos que esto es una función? Por las llaves. Por los paréntesis sería, ¿sí? Por los paréntesis estos que están acá, ¿sí? Eso me indica que es ni más ni menos que una función. Una función que está desarrollada ¿en qué? En algún lenguaje de script, que todavía no lo vemos, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Además de eso, no solo por los paréntesis, sino también que en un evento, ¿sí? En alguna etiqueta en particular, ya sea en una caja de texto, en un botón, en un combo desplegable, en cualquiera, ¿sí? Esos, como forman parte de un evento, lo que tiene el valor que le tenemos que asignar a esos eventos son sí o sí funciones de un lenguaje script. Por ejemplo, en el caso del select, podemos usar un evento que se llama onChange, de tal forma que
cuando se cambie, cuando el usuario me seleccione un navegador en particular o una opción en particular acá, se ejecute una función. ¿Sí? Vieron que cuando a veces, generalmente cuando tenemos, cuando navegamos páginas web que nos piden que detectemos, que carguemos la provincia, el departamento, la localidad en la que vivimos, vieron que está todo encadenado, es decir, seleccionamos la provincia, después nos cargan el combo de departamentos, los departamentos que pertenecen a esa provincia, elegimos el departamento y después nos carga la localidad que elegimos de esa provincia y de ese departamento. Bueno, todo eso son eventos que suceden como consecuencia de haber elegido una opción en particular en ese combo desplegable. ¿Estamos? Bueno, eso sucede con el on-chain, con el evento on-chain de ese select, digamos, de ese combo desplegable. Yo ahora lo voy a borrar, ¿por qué? Porque si ejecuto la página, cuando se produzca el onFocus, me va a decir que esta función no existe. ¿Estamos? Otra enseñanza más que les voy a dar. Miren, yo lo voy a guardar esto así tal cual, ¿sí? Tal cual como les dije, es decir, le voy a configurar, le voy a setear la propiedad de onFocus, y le voy a asignar que cuando haga foco en esta caja de texto llame a una función que se llama fc mostrar nombre. Pero como no existe, la página me debería dar un error. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense. Yo ejecuto la página. Yo hago clic acá en apellido materno, en apellido, hago clic acá, y ahí cuando hice clic acá, algo debería haber pasado, ¿sí? Pero ¿qué debería haber pasado? Y debería haber llamado a esa función, pero como esa función no está definida, acá en ningún lugar vieron que yo estoy viendo un error. La página se sigue ejecutando, es decir, yo sigo haciendo clic acá, sigo seleccionando, sin embargo acá ya me dio un error. ¿Cómo hago para ver que esa página me dio un error? Fíjense, si ustedes aprietan F12 en el navegador, se les va a abrir esta consola que son herramientas para los programadores, justamente. Esta consola nos sirve a nosotros como programador para poder testear el funcionamiento de una página web, ni más ni menos. Entonces, fíjense que ahora yo cuando hago clic acá, no sucede nada, pero cuando hago clic acá, ahí arriba me mostró un mensaje de error, algo que está en rojo ahí arriba. Eso que está en rojo, si yo hago clic ahí, acá abajo, fíjense, me sale un cartel en rojo que me dice, hay un error de referencia, fc mostrar nombre no está definido. ¿Estamos? Esta es la forma que tenemos nosotros de ir, o una de las tantas formas de ir depurando nuestra página a medida que le vamos dando cierta funcionalidad. Esto no es solo propio de esta página que yo he desarrollado, sino que, fíjense, si nosotros entramos a, por ejemplo, google.com.ar, ¿sí? y apretamos F12, sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que esta página, google.com.ar, tiene ciertos recursos que me están dando error acá. Y esos recursos son, bueno, errores propios de... en realidad no es que sean errores, sino que hay cosas que están bloqueadas de este lado, digamos, del cliente, digamos, del navegador. ¿Estamos? No es que sea un error de funcionalidad, digamos, de la página, sino que son errores que tal vez no son tan importantes para su funcionalidad. Si acá buscáramos, por ejemplo, Turismo Mendoza, le doy buscar, fíjense que acá se me actualizó todo este contenido. Bueno, y acá me está diciendo un montón de cosas, digamos, que tiene justamente esta página web que nosotros estamos viendo. Estas son herramientas para los programadores. ¿Estamos? ¿Alguno de ustedes los conocía esto o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Ok, bueno, buenísimo. Bueno, yo voy a borrar obviamente el onFocus ese que tenía acá para que la página no me dé error y para que nos quede bien, digamos. Profe, una pregunta. Sí. En ese caso, cuando hace un focus, digamos, el archivo en JavaScript, debería linkearlo en el head, ¿verdad? Para que lo tome el código. Sí, señor.
Sí, señor. Por el tiempo Perfecto. creo que no vamos a verlo ahora, pero sí seguramente la clase que viene. No, sí, pero como una consulta Sí, general. sí, 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 sí. Pero Bien. la función esa es un archivo aparte, por lo que No entiendo. Ahí por la necesariamente. cosa. Ah, Puede ser una función que está definida acá, dentro del heap, ¿sí? Para lo cual hay que meter una etiqueta en particular, que es la etiqueta script, ya se lo voy adelantando. Y allá adentro tengo que definir el código de JavaScript. Es decir, el código de esa función que yo he definido en el onFocus. Y si no, lo puedo linkear a un archivo externo. Aquellos que no saben cómo, lo vamos a ver la clase que viene seguramente. Bueno, hay distintos eventos, tal como yo les había dicho. El onLoad, el onClick, el onMouseOver, el onMouseMove, onMouseOut, onFocus, onKeyPress, el onKeyUp, onSubmit, onReset, onChange. Hay un montón, unDoubleClick, ¿sí? No solamente el onClick, es decir, cuando hago doble clic sobre un botón o sobre un objeto en particular. Hay un montón de eventos, ¿sí? Dando vueltas por ahí. Alguno de ustedes, si sabe cómo, si tiene, digamos, alguna otra necesidad, bueno, con que googlee un poco, van a encontrar la cantidad de eventos que hay sobre distintos objetos, sobre distintas etiquetas del HTML o del HTML5. Bueno, la etiqueta div es otra etiqueta que es similar al formulario, que sirve para poder darle una agrupación también, pero la diferencia entre el div y el formulario es que el div no tiene una acción en particular, es decir, no tiene un botón que no tiene la funcionalidad de enviar la información que contiene hacia otro lugar. El div no es ni más ni menos que una herramienta que nos ayudaría a darle un mismo diseño, un diseño homogéneo, digamos, a todo el contenido que esa etiqueta tenga. Bueno, y ahora vamos a arrancar con CSS. Algunos de ustedes ya saben lo que es CSS, otros lo han visto el año pasado, aquellos que están recursando la materia, y los que no, bueno, les comento que cuando decimos CSS es un sinónimo de hojas de estilo. Las hojas de estilos nos sirven ¿para qué? Ni más ni menos para darle un formato más agradable a nuestra página web. Es decir, colores, tipos de letras, ciertos movimientos que queremos al texto, por ejemplo. Es para ir dándole formato o una mejor calidad, digamos, a nuestra página web. Eso se hace con CSS, que son las hojas de estilo, ni más ni menos. Algunas de las ventajas de las CSS son control centralizado de la apariencia de un sitio web completo. Es decir, imagínense que mi sitio web tuviese, qué sé yo, 40 páginas web, ¿sí? 40 páginas HTML. Y yo cada uno de este texto que forma parte de la página web, o mejor dicho, esta página web que nosotros estamos viendo acá está compuesta por 6 o 7 hojas, ¿sí? Y este texto yo quiero que sea el mismo en todas las hojas, ¿sí? En todas las hojas. Es decir, cada vez que scrollee, digamos, el usuario que vaya hacia abajo en cada una de las hojas, yo quiero que ese texto sea exactamente igual, que tenga el mismo color, que tenga el mismo tipo de letra, que tenga el mismo tamaño de letra. Bueno, en vez de ir haciéndolo en los distintos lugares donde va a ir apareciendo este texto, ¿sí? En vez de ir configurándole un tamaño y un tipo de letra a las etiquetas P, por ejemplo, o a las etiquetas, qué sé yo, input, ¿sí? Yo lo que hago es definir un estilo único y se lo aplico a todas esas etiquetas. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, de la siguiente forma. Acá yo tengo otra página desarrollada, que es esta que vemos acá. Fíjense, que lo único que tengo es un párrafo, que dice un párrafo cualquiera y otro párrafo cualquiera. Si vemos el código de eso, es esto que vemos acá, con la etiqueta P, más que simple. Y hay una etiqueta H1. Ahora, si yo quiero que estas etiquetas P tengan un color en particular, ¿cómo lo tendría que definir? Lo tendría que definir de la siguiente forma. Miren, voy a volver a su estado original esta página. El estado original de esta página, el estado original de esta página sería esto que vemos acá, ¿sí? Ni más ni menos, es decir,
No tiene un color, no tiene un tipo de letra ni nada por el estilo. Tiene eso. ¿Ah? Si yo a este párrafo le quisiera poner un color en particular, tengo que definirlo en la etiqueta style. ¿Sí? En la etiqueta style yo le voy a poner el color y le voy a poner el color red, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Ni más ni menos que este. Cuando yo lo cargo, esa página, este párrafo tiene el color rojo. Ahora, imagínense que esta página tuviese cientos de párrafos, ¿sí? A cada uno de ellos le tendría que poner la etiqueta red, ¿sí? Es decir, tendría que ponerle a esta otra etiqueta la misma configuración, el mismo estilo, digamos. Entonces, ¿se imaginan lo que sería esto? Sería sumamente tedioso si esta página tuviese a lo mejor 100 párrafos. A cada uno de ellos le tendría que poner el color red. ¿Qué pasaría si mañana mi jefe agarra y me dice, mirá, tenés que cambiar esta página del color rojo al color azul? A cada una de esas etiquetas les tendría que cambiar el red por blue. Bueno, eso es inviable. Entonces, lo que se hizo fue crear estilos, es decir, configurar, definir un estilo en particular y que le afecte a todas las etiquetas P. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. En el head, en la cabecera de la página HTML, usamos una etiqueta que se llama style, ¿sí? La misma etiqueta que era parte o la propiedad de style que yo había definido acá en la etiqueta P, ¿sí? Ahora lo vamos a usar como etiqueta, pero en la cabecera, cuyo type es text/CSS. ¿Eso qué le indica al navegador? Al navegador le indica que el contenido de lo que va a estar entre la etiqueta de cierre style y la de apertura style son estilos. Estilos. Bien. ¿Cómo se conforma un estilo? Lo vamos a ver ahora. Se conforma por su nombre, su identificador, y entre llaves le defino las características, las propiedades de ese estilo. Como por ejemplo, acá el nombre, digamos, es P, es un identificador este. ¿Qué significado tiene esa P? Así como está puesto acá, significa que a todas las etiquetas P de este documento HTML se le va a aplicar este estilo que está acá. Esos estilos, ¿cómo se conforman? Se conforman con la propiedad que queremos que se le aplique y el valor. En este caso la propiedad es color. Le ponemos 2 puntos y el color que queremos que tenga. Si queremos definir otra propiedad en ese estilo, le tenemos que poner punto y coma. La propiedad siguiente que queremos definir, en este caso la fuente, la familia de fuente, acá le estoy colocando Arial, ¿sí? Y otra propiedad más que es font weight y el valor es bold. Esto significa que es negrita. En definitiva, así tal cual como estoy definiendo este estilo, significa que a todas las etiquetas P que formen parte de este HTML se le van a aplicar este estilo que está acá. Si nosotros esto lo guardamos, fíjense ahora qué sucede. Lo ejecutamos y a todos los párrafos que forman parte de este HTML se le van a aplicar el mismo estilo, el mismo color, digamos, junto con las otras propiedades que es la fuente y el tipo de negrita que le definimos. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué significaría eso? Lo mismo estoy haciendo acá con la otra etiqueta, la H1. Dentro del HTML, dentro del body, tenemos una etiqueta H1. Y a esa etiqueta yo le voy a definir el text align. ¿Qué significa esto? Voy a alinear el texto de forma central dentro de la página. Bueno, entonces yo ahora cuando esto lo ejecuto, ¿qué va a suceder? Que la etiqueta, este texto que está acá arriba, que dice bienvenidos todos a mi página, se me va a centralizar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que en un solo lugar he definido una propiedad, una característica, ¿sí? A ser aplicada a todas las etiquetas P, por ejemplo. Bien, entonces yo ahora puedo agregar otra etiqueta más P que se llama, qué sé yo, otra etiqueta o otro párrafo sería, otro párrafo.
¿Mm? Bueno, al agregarlo, obviamente yo vuelvo a ejecutar la página y ese párrafo ya adopta el estilo que he definido previamente. ¿Mm? Sin embargo, yo puedo tranquilamente definirle otro estilo a este párrafo. Bueno, lo tengo que hacer de forma particular, es decir, lo tengo que hacer acá adentro. ¿Vamos? Bien. ¿Cómo lo puedo hacer acá adentro? Y bueno, de la siguiente forma. Como les había dicho recién, le puedo definir el valor, qué sé yo, le voy a poner rey. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucedería en este caso? ¿Qué sucede en este caso? Por el hecho de ser una etiqueta P, se le va a aplicar este estilo que hemos definido acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justamente una etiqueta P. Pero ¿cuál es la particularidad? Que en la misma propiedad que está definida en el estilo, está definida de forma particular en el párrafo, en la etiqueta. ¿Qué sucede acá? Se le va a aplicar esta característica, ¿sí?, a este párrafo, pero también se le van a aplicar las otras características que forman parte del estilo que le estoy aplicando. Es decir, que en este caso no se le va a dar, el navegador no le va a dar bolilla, digamos, no le va a dar bola a la definición del color que tiene el estilo de ese párrafo, sino que lo va a hacer en la definición particular que hemos hecho sobre él. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede esto? Sucede ni más ni menos que esto. Fíjense que el resto de las características, el resto de las propiedades, se le han aplicado como consecuencia de la hoja de estilo que hemos aplicado, ¿sí? Pero el color particularmente, solamente se le aplica el color que le hemos asignado de forma particular a esa etiqueta. O sea que ¿Esto lo entienden o no? ¿Cómo, perdón? Es como que lo reemplaza. Claro, en realidad Reemplaza no es que lo reemplaza, sino que va de lo particular a lo general esto. Es decir, aquellos estilos que definamos de forma particular dentro de la etiqueta son los que tienen prioridad sobre los otros. ¿Sí? Ah, eso, claro. Bueno, tiene prioridad. Ahí tiene más Exacto. sentido. Así es, exacto. ¿Estamos? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Bueno. Esto, así es como vamos armando las hojas de estilos. ¿Vamos? Ahora, vamos a ver qué más tenemos acá. Para no salirme de esto, porque si no, capaz que nos vamos y nos vamos un poquito lejos de la situación. Bien, a ver, ¿qué otra cosa tengo por acá? ¿Qué otra cosa tengo por acá? ¿Qué otra cosa más tengo acá? Bueno, perfecto. A ver, supónganse que ahora nosotros tenemos la necesidad de decir, bueno, acá yo tengo 3 párrafos, ¿sí? Tengo 3 párrafos, o tengo un montón de párrafos. Y para no tener que hacer, perdón, para no tener que hacer esto justamente, es decir, a un párrafo le voy a aplicar un color en particular distinto al de su estilo. ¿Mm? A otro párrafo le voy a aplicar otro tipo de fuente, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, lo que se hace es crear distintas hojas de estilos, pero que afectan siempre a la etiqueta P. ¿Mm? ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Miren. Acá yo estoy creando clases que se le denominan, clases de estilo. Fíjense. Yo acá estoy creando, lo voy a hacer para el caso del H1, ¿sí? Es decir, para la etiqueta H1 que vendría siendo esta que estamos viendo acá arriba, ¿no? A esa etiqueta H1, ¿sí?, yo estoy definiendo 3 clases, H1.1, H1.2 y H1.3. Si yo quiero que a este H1, ¿sí? A ver, yo le voy a poner, a este le voy a poner otro título de página. Otro título de página. ¿Mm? Ambos son H1, ¿sí? Creo que le voy a poner en VR, porque no me acuerdo si dibujo, no te lo digo. Bueno, ahí está.
bueno, tenemos dos H1, pero a este H1, al primero, al que dice bienvenido a toda mi página, le quiero aplicar un color en particular distinto al del otro H1. Para eso he creado una clase que se llama 1. ¿Cómo hago para vincular este H1 a esa clase? Usando la propiedad class, justamente. Y como valor le tengo que poner 1, que es el nombre de la clase que he creado. ¿Sí? Y a esta otra etiqueta H1 le puedo asignar la otra clase. 2. ¿Sí? Entonces, esto que hemos definido acá es una hoja de estilo que tiene distintas características, pero que siempre se le van a aplicar a la etiqueta H1. ¿Sí? Y esas características están agrupadas en clases, y esas clases tienen un nombre en particular. ¿Cuál es ese nombre? En este caso le hemos puesto 1, 2 y 3. Y en este ejemplo, a la etiqueta H1 se le va a aplicar la hoja de estilo cuya clase tiene el nombre 1, es decir, se le va a aplicar este color que vemos acá. Y a la otra H1 se le va a aplicar la hoja de estilo que se llama 2. ¿Sí? Es decir, se le va a aplicar el color este que está acá. Si nosotros esto lo guardamos y lo ejecutamos la página de vuelta, sucede eso. Fíjense, no sé si se alcanza a ver en realidad, pero este color que está acá arriba es distinto de este otro que está acá. ¿Vamos? Entonces, de esa forma, yo voy armando mis propias clases, siempre relacionadas, en este caso, siempre relacionadas a una misma etiqueta, a la H1. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con el P. Con la etiqueta P puedo crear distintas clases que afecten a distintas etiquetas P, a distintos párrafos. Lo mismo puedo hacer, fíjense que, bueno, no, ya me voy a ir un poco muy lejos de esta situación. Bueno, a ver. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, imagínense lo siguiente, ¿qué puede suceder? Que nosotros, en vez de que estas clases afecten o puedan ser que afecten solamente a las etiquetas H1, yo lo puedo hacer genérico. ¿Qué significa ser genérico? Es decir, que si yo quiero utilizar un párrafo, en un párrafo quiero utilizar esta clase, lo puedo hacer o lo podría hacer, ¿sí? Para no estar tan acotado, digamos. Bueno, ahí lo que se hace es sacarle esta denominación de adelante. Entonces ahí yo ya tengo creadas clases. Clase 1, clase 2 y clase 3. De tal forma que yo ahora, por ejemplo, puedo incorporar una etiqueta input, ¿sí? Cuyo type es text, cuyo type es text, ¿sí? Voy a cerrar, voy a cerrar la etiqueta input. Fíjense qué sucede ahora. Y a esta etiqueta le voy a asignar, le voy a asignar una hoja de estilo. ¿Cuál es la hoja de estilo que le voy a asignar? Le voy a asignar la hoja de estilo 1. Entonces yo ahora ejecuto mi página, vuelvo a cargar, y fíjense que todo lo que yo tipee acá adentro tiene la hoja de estilo asociada. ¿Cuál es esa hoja de estilo? Lo mismo que este H1 que está acá. Entonces, ¿para qué sirve esto? Lo ideal siempre se hace, o mejor dicho, lo que generalmente se hace, es hacer esto. Es decir, crear clases que sean genéricas y después, a través de la propiedad class de cada una de las etiquetas, voy vinculando la hoja de estilo que yo necesito. Tranquilamente puedo crear otra caja de texto, ¿sí? O mejor dicho, voy a crear un type button, ¿sí? Pero voy a vincularlo a la hoja 3. Entonces, ahora yo voy a tener, fíjense, en algo me equivoqué, y es que al ser button le tengo que definir el value. Es un botón. Entonces, fíjense que ahora este botón que está acá tiene la hoja de estilo 3, ¿sí? Cuyo color es esto que vemos acá.
Y obviamente a cada una de estas hojas de estilo le podemos ir agregando, si queremos, el contenido que nosotros queramos. Por ejemplo, yo acá voy a definir font family Algerian, creo que era así, si no me equivoco. Creo que era así, sí. Y esta hoja de estilo, que es la 2, es la que hemos asignado a la etiqueta H1 que dice otro título de página. Con lo cual, fíjense qué va a suceder, que este título de acá arriba ahora tiene otro tipo de letra y otro color, obviamente. ¿Vamos? Entonces así yo le voy a ir dando estilo a esta página. ¿Vamos? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Fíjense que todo esto yo lo he asociado, o mejor dicho, todo esto yo lo he definido acá adentro. Adentro de esta página. Algo que les quiero comentar ahora antes de seguir avanzando. Fíjense que dentro del hit también he metido otra etiqueta que se llama meta, ¿sí? Cuya propiedad charset le he definido en UTF-8. ¿Qué significa eso? Que el juego de caracteres que acepta esta página es UTF-8. Esto es para poder dibujar bien los acentos y ese tipo de cosas. Miren, yo voy a... Para evitar hacer esto que estoy haciendo acá, que es una secuencia, digamos, de caracteres medios extraños, por así decirlo. Bien, ese acento que está ahí, párrafo, ¿sí? Miren lo que va a suceder. Ahora, cuando yo ejecuto esta página, me lo dibuja bien, ¿sí? Como párrafo. Si yo saco este meta, esa etiqueta meta de acá, y yo esto lo ejecuto, ¿sí? Fíjense que la ñ, lo mismo sucede con las ñ, en este caso me pone unos caracteres ahí medio extraños, y no me dibuja la palabra párrafo como debería, es decir, con la A con acento. Es por eso que le defino ese juego de caracteres, sería, donde UTF-8 me permite interpretar correctamente, o le permite interpretar correctamente a los navegadores, los acentos o las ñ en el caso de que sean en castellano. ¿Vamos? Entonces yo les aconsejo que siempre ustedes se acostumbren a meter un metadata, un meta, que sea compatible con el texto que ustedes vayan a meter allá adentro. Y se abre y se cierra ahí mismo. Sí, se abre y se cierra acá mismo. Sí, perfecto. Sí. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Fíjense que todo este contenido, todo este diseño, toda esta hoja de estilo que yo he armado, está todo dentro de esta misma página. Ahora, si mi sitio está compuesto por 10 páginas HTML y yo quiero que todas mis páginas tengan el mismo diseño, ¿sí? Es decir, la misma tipología, el mismo color de los títulos, ¿sí? Los párrafos que sean todos de este mismo color, las cajas de texto, yo quiero que todo el usuario, digamos, vea siempre el mismo color, los botones de todas estas páginas sean los mismos. ¿Qué tendría que hacer? En cada una de esas páginas tendría que llevar estos estilos, ¿sí? Es decir, en cada una de esas páginas tendría que pegar estos estilos. Mañana, en esas 10 páginas, ni hablar si son 100 páginas, ¿no? Mañana mi jefe agarra y me dice, a los botones ahora ya no me gustan más ese color, quiero ponerle otro color. Tendría que tocar en los estilos, en estos estilos de cada una de esas 100 páginas para poder reflejar ese cambio. Entonces, lo que se hace en estos casos es no asociar o no tener estas hojas de estilos dentro de... no tener estas hojas de estilos dentro de cada una de las páginas HTML, sino que crear un archivo externo, ¿sí? Un archivo externo que contenga una descripción de todos los estilos que yo pretendo, ¿sí? Que van a formar parte de todas y de cada una de esas páginas HTML. Y lo único que tendría que hacer es, dentro de cada una de esas páginas HTML, vincular a esas hojas de estilo. Bien, primero vamos
cómo vinculo en mi página HTML una hoja de estilo. Lo hago de esta forma, fíjense. Acá tenemos, ¿dónde lo tengo? Acá está. Dentro de la cabecera de la página HTML, es decir, dentro del head, yo tengo que agregar una etiqueta link cuya propiedad rel sea style sheet, es decir, hoja de estilo, significa esto, cuyo type sea text/css, y en el href tengo que poner el nombre del archivo que yo he creado con mis estilos. Fíjense que este archivo sí o sí tiene que tener la extensión .css, ¿sí? Y la ruta que yo coloque acá tiene que ser la ruta exacta, es decir, si esta página HTML forma parte, en este caso, del escritorio mío, la hoja de estilo, es decir, este archivo, estilo.css, también tiene que estar en el escritorio, como en este caso. ¿Vamos? Entonces, no sucede nada, ningún tipo de cambio en relación a lo que había sucedido recién. Yo guardé la página, ¿sí? No sé si, creo que no guardé la hoja de estilo. Yo guardé la página, la ejecuto, y fíjense que sucede exactamente lo mismo, es decir, no ha cambiado nada, con la diferencia de que ahora yo en cada una de esas 100 páginas HTML, colocando este link, todas van a estar linkeadas, todas van a estar vinculadas a mi hoja de estilo. Si mañana mi jefe agarra y me dice, mirá, yo quiero que los botones ya no tengan el color que tenía la clase 3, lo único que tengo que hacer es venir a la clase 3, esta, ¿sí? Y cambiarle el color. Como por ejemplo, que yo le voy a poner acá, no me acuerdo los códigos de los colores, pero le voy a poner una doble G que seguramente va a generar algún cambio. Ejecuto esto y fíjense que, bueno, acá se cambió, pero eso es por un error, en realidad porque no debe existir esto, pero lo vamos a hacer más fácil. Le voy a poner un color como, qué sé yo, red. Bueno, vamos a volver con el red. Profe, ¿nos puede copiar esos dos archivos al...? Sí. Bueno, y ahí está. Fíjense que ahora cambió del color que tenía antes a este color que es rojo, digamos. Entonces yo toqué en un solo lugar, ¿sí? Y ya afecté el estilo de esas 100 páginas que yo tenía. ¿Alguien no comprende esto? ¿O alguien tiene alguna consulta para hacerme con respecto a esto? Profe, y para seleccionar, usar un checkbox con el botón. Cuando apriete cambia un color y cuando no lo apriete vuelve al original. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro, pero también se hace con JavaScript eso. Es decir, lo que vos me decís es lo siguiente. Que por ejemplo, ¿no? Que este párrafo que está acá, originalmente cuando ejecuto la página, por defecto, digamos, tiene color azul. Cuando yo aprieto en un botón, quiero que me lo cambie a un color rojo, por ejemplo. ¿Sí? Sí, eso mismo. Bien, eso se hace con JavaScript. ¿Cómo se hace con JavaScript? Ni más ni menos que cambiándole la clase. Si originalmente este párrafo tiene la clase 1, cuando yo aprieto el botón, se lo quiero cambiar a la clase 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eso sucede, ¿vieron? Cuando por ahí hacemos una consulta de algún listado en particular que nos aparecen un montón de líneas y cuando pasamos con el mouse por arriba se me resalta más o no, ¿sí? O me cambia de color esa línea con todo ese contenido. Bueno, eso se hace con JavaScript y jugando con las clases de estilo, ni más ni menos. Eso lo vamos a ver cuando veamos JavaScript, la clase que viene. Ahí lo vamos a ver, entre otras cosas, cómo hacer para cambiarle un estilo en línea, es decir, en tiempo de ejecución se le llama eso. Es decir, mientras la página se está ejecutando, cambiarle el estilo como consecuencia de alguna acción por parte del usuario. Bien, entonces, el objetivo ahora de ustedes, ¿cuál sería? Ni más ni menos que crear páginas HTML, ¿sí? Y empezar a meterle estilos, es decir, meterle muchos atributos, muchas cosas, como por ejemplo imágenes, como por ejemplo tablas, como por ejemplo div,
varias cajas de texto, áreas, text áreas, áreas de texto, botones, bueno, y cada uno de ellos tienen que tener una hoja de estilo en particular. Por ejemplo, todas las cajas de texto tienen que tener un estilo en particular. Todos los botones tienen que tener un estilo en particular. Y la forma de hacerlo es con esto que hemos visto ahora, ¿sí? Y ustedes mismos deberían ir creándose sus propias hojas de estilo. ¿Vamos? Creo, Jerónimo, si no me equivoco, vos me habías comentado cómo hacer para que en esta página, ¿sí?, pudiéramos meter una imagen de fondo, si no me equivoco. Sí, una imagen que ya tenemos. Que yo tenga predefinida. Bueno, ahora que ya sabemos estilo, lo podemos hacer. ¿Sí? En realidad lo podíamos hacer de antes, pero lo quería justamente hilvanar ahora, lo quería enganchar ahora. El cuerpo de una función está compuesto, dijimos, por el body, con lo cual lo ideal sería hacerlo en el body. Y en el body yo puedo hacer lo siguiente. Al body, es decir, al cuerpo de esa página, le puedo vincular un estilo en particular. ¿Cuál es ese estilo? Este estilo, que se llama fondo de página, está compuesto por estas propiedades. Background position significa que va a estar posicionado, lo que yo voy a imprimir como consecuencia de este estilo va a estar posicionado de forma central, ¿sí? Attachment significa que le voy a adjuntar algo, y la imagen, acá yo le estoy definiendo en el background image, le estoy definiendo a través de URL cuál es la imagen que quiero adjuntarlo. Obviamente esta imagen, que en mi caso es PNG, no necesariamente tiene que ser PNG, puede ser cualquier extensión, tiene que estar en el mismo lugar donde se encuentra este archivo estilos.csv, ¿sí? Y el background repeats, yo le he asignado el valor no repeat. ¿Qué significa esto? Que no me lo repita. Ya van a ver qué sucede con eso. Bueno, yo lo que hago ahora, si esto lo ejecuto, sucede esto. Es decir, esta imagen que está acá, ¿sí?, forma parte de esta página, pero es un fondo de pantalla. ¿Vamos? Y fíjense que a este mismo estilo, yo tranquilamente le podría definir un color a esa pantalla. Además de adjuntarle una imagen, le voy a definir un color. ¿Y el color cuál sería? Este que vemos acá. ¿Profe? Sí. Arriba de esa imagen de la pelota, ¿podemos escribir? Sí, por supuesto. Acá vos le podés meter, si querés, una caja de texto, o una tabla, o le podés meter un párrafo, por ejemplo, ¿sí? Obviamente tenés que empezar a dibujar tu página y diseñarla de tal forma que ese párrafo o esa caja de texto te quede acá. ¿Vamos? ¿Qué significa esto? Significa algo así como esto, mirá. A ver si puedo. Le voy a definir una propiedad que no me acuerdo si lo puedo hacer de esta forma. A ver. No. Eso lo que hace es alineármelo en el centro. A ver, Ahí está, ¿ves? A este párrafo, que originalmente estaba de este lado, ¿sí?, yo lo que hice es definirle la propiedad align, ¿sí?, y le asigné el valor center, es decir, lo centralicé. ¿Lo centralicé con respecto a quién? Con respecto a la página. Es decir, que este texto está centralizado, ¿sí? Y obviamente coincide con la imagen, pero la imagen esta forma parte del fondo de la página. No es parte del contenido, digamos, de elementos activos que se le dice. ¿Vamos? El elemento activo de estas páginas son estos. Este párrafo, este título, este otro, este botón, esta caja de texto. Mientras que esta imagen forma parte del fondo de la pantalla, sería. ¿Vamos? Junto con este color de fondo que está acá atrás. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, si puede mostrar el archivo de estilo. Bien. Este. Ah,
se carga el estilo como si estuviera dentro de del comando style sin el comando style, que es lo que no había visto. Sí, tal cual. O sea, el procedimiento es, dentro de mi página HTML tengo que vincular una hoja de estilo. La forma de vincularlo es con este link, ¿sí? Con esa etiqueta link dentro de la cabecera, dentro de las etiquetas hit de mi página HTML. Y después, obviamente, en mi archivo, que en este caso, en este ejemplo, se llama estilos.css, ¿sí? Yo voy definiendo los distintos estilos. Incluso lo que se hace generalmente es definir distintos estilos, es decir, tener distintos archivos de estilos, como por ejemplo, podríamos tener un estilos, qué sé yo, estilos de texto, estilos de botones, estilos de áreas de texto, estilos de combos desplegables, estilos de menú, estilos de fondos de pantalla, estilos, entonces son distintos archivos CSS donde cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de esos archivos CSS, por ejemplo, estilos texto.css, tendría solamente clases como estas, por ejemplo, ¿sí? Y no tendría clases que hagan referencia a background, es decir, a fondos de pantallas y ese tipo de cosas. Es una forma de ir organizándonos en cuanto a la estructura de nuestro sitio web. ¿Vamos? Perdón, ¿ese href puede llamar a un subdirectorio del proyecto? Sí, claro, sí, por supuesto. Ajá. Acá vos tendrías que poner, por ejemplo, barra estilos, barra estilos.css. ¿Qué significa esto? En realidad esta barra al principio no va. ¿Qué significa esto? Esta vendría siendo, en realidad yo lo voy a poner así, carpeta estilos, barra estilos.css. Significa que yo esta página HTML la tengo en mi directorio, en mi escritorio. Bueno, en mi escritorio yo tendría que tener una carpeta que se llama estilos y dentro de esa carpeta estilos estaría este archivo que se llama estilos.css. ¿Vamos? Sí, justamente era porque organizativamente después me imagino que eso se sube al servidor y todo eso. Sí, tal cual. Es una forma de ir organizando, digamos, la estructura de archivos de nuestro sitio web. Entonces tendríamos todos los archivos HTML por un lado, todos los archivos CSS por otro. ¿Profe? Sí. Y en el momento de subirlo a todo eso, tendríamos que subir, no sé, 2, 3, 4 archivos, ¿y por qué no hacerlo en uno solo? ¿De subirlo a dónde, me decís? Cuando lo cargamos en un servidor para mostrarla en esta página, sí, tenemos que subir, tenés que subir el HTML y la hoja de estilo, claro. Sí. Bien. ¿Por qué no lo subimos en un solo archivo, en HTML, si lo podemos colocar ahí y subimos todo en uno? Bueno, justamente por lo que expliqué recién, porque si tu sitio está compuesto por muchos HTML, ¿sí? Y cuando tu jefe agarra y te dice, cambiame el estilo de... pero lo podemos poner dentro del mismo HTML, podemos hacer eso con el estilo, ¿verdad? A ver, vos decís que todos estos estilos... Todo eso dentro de HTML. Dentro de este HTML. ¿Se puede hacer? Esto que está acá, sí, es lo que habíamos hecho al principio. Bien, entonces, ¿sí? ¿Para qué voy a subir? Bueno, por eso. Pero suponete que tu sitio web está compuesto por esta página HTML y por 100 páginas HTML más. ¿Sí? Esas 100 páginas HTML seguramente tienen que usar estos estilos también. ¿Sí? Para poder usarlos en esas páginas, yo tendría que poner estos estilos también. Es decir, suponete que esta otra página que yo tengo acá, quiero que tenga esos estilos. En esta página tengo que tener estos estilos también. ¿Sí? Entonces, si mañana mi jefe agarra y me dice, mira, a todos los botones de tu sitio, cambiarle la tipología de letra o cambiarle el color, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que tocar en esta página este color, ¿sí? Ponerle el color que me están diciendo, y en esta otra también. ¿Sí? Más en las 100
páginas HTML que usan también esos estilos. Entonces eso es inviable. Lo que se hace es esto que yo les estaba diciendo. Es decir, acá no poner la hoja de estilo, ¿sí? Hacer referencia a un archivo de CSS de estilos, y los estilos los tengo en un solo archivo. ¿Estamos? Entonces, cuando tenga que tocar, toco solamente acá, y eso afectaría a todas las páginas HTML que forman parte de mi sitio. ¿Nos puede copiar esas dos últimas páginas, profe? ¿Sí? Bueno, acá va a ir la página HTML. No. Bueno, a ver. Te lo paso a vos lo distribuís, ¿te parece? No hay ningún problema. Paso el HTML y el .css. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Yo ya se los paso a los chicos. Ok. Tarea para la casa. No. Para la clase que viene, No. me tienen que desarrollar una página que contenga no menos de 6 o 7 etiquetas HTML, ¿sí? Y ya tienen que empezar a desarrollar sus hojas de estilo. ¿Vamos? Con este formato, con un formato similar, con una impronta personal de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Estamos, profe. Para la clase que viene. La clase que viene vamos a ver a todo esto que hemos visto, ¿sí? Le vamos a agregar JavaScript. Y ahí vamos a empezar a desarrollar el primer práctico. ¿Vamos? Bien. Siguiendo con los consejos que se los vengo dando desde hace tiempo, no se dejen estar con esto, porque lo que viene está muy vinculado a esto, con lo cual, si esto no les ha quedado claro, lo que viene, digamos, se les puede llegar a complicar más. ¿Vamos? Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta para hacerme ahora, ya sea verbalmente o por el chat si quieren, y si no, nos vamos despidiendo y nos encontramos la clase que viene. ¿eh? Ok. Chao, buenas noches. Nos Listo, vemos, bro. chicos. Buenas noches. Nos vemos, mucha suerte. Bueno, yo por lo pronto voy a hacer los una archivos, sola así cosa. los comparto. Ok. Profe, ¿puede repetir la tarea? ¿Cuál era? Tienen que desarrollar una página HTML, ¿sí? Que contenga no menos de 6 o 7 elementos HTML, ya sean caja de texto, área de texto, botones, combos desplegables, opciones, checkbox, ¿sí? Y a esos elementos le tienen que aplicar sus propias hojas de estilo. Ah, bien. Gracias, profe. Very good. Ok. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, suerte. Perdón, profe, ¿lo puede repetir? Que no escuché lo de la hoja de estilo nomás. Que tienen que desarrollar para la clase que viene una página HTML que tiene que tener no menos de 6 o 7 elementos HTML, ¿sí? Con checkbox, cajas de texto, botones, combo desplegable, y a esos elementos le tienen que aplicar sus propias hojas de estilo. Ah, listo. Ahora sí. Ok. Profe, una pregunta. En la hoja de estilo, ¿también se puede